Está en nuestra naturaleza ayudar. Por eso, desde hace 10 años, ayudamos a cientos de líderes empresariales a ser excelentes profesionales y mejores personas. A convivir en vínculos seguros y valiosos. Y a generar la energía, el equilibrio y la sabiduría que se necesitan para transformar el mundo que nos rodea. Nuestro propósito es promover liderazgos éticos que inspiren a las nuevas generaciones a alcanzar metas superiores que den sentido a sus vidas. Somos una poderosa plataforma regional que une y potencia el talento de mentes brillantes. Un grupo que pone pasión y corazón en su trabajo día tras día. Estamos juntos y preparados para adaptarnos al cambio cultural, a la transformación digital, a la era cognitiva y a los desafíos éticos. Podemos hacer que las cosas funcionen y más aún, que funcionen mejor. Cooperamos, innovamos, conectamos y aprendemos. Estamos plenos de experiencia y listos para el futuro. Sabemos hacerlo y lo vamos a hacer. Somos Lide Argentina. Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Lide Talks. Esta vez junto a Marval Oufarla Mayral. Los invito a ponerse cómodos. Vamos hasta las 10:30 y es la intención de Lide Argentina que ustedes disfruten y aprovechen los importantes contenidos que ofrecen nuestros invitados. Hoy tenemos el valioso apoyo institucional de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la Cámara de Comercio Argentino-Brasileña, la Cámara de Exportadores de la República Argentina. Saludamos a su presidente, Enrique Mantilla, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, la Asociación Argentina de Codificación Productos Comerciales, Universidad del SEMA. Saludamos a Antonio Marín, su vicerrector. Saludamos y agradecemos a los media partners que nos acompañan hoy. Argentina Ambiental, David Today, Prensa Económica, Impacto Económico, Cover News. Agradecemos a nuestros proveedores oficiales, Logitech y Claves, y a nuestros proveedores de eventos carbono neutro, Carbon Group y Climate Trade. A continuación invito a Rodolfo de Felipe, presidente de Lide Argentina, a hacer la apertura oficial de este evento. Muy bien, muchas gracias Antonella. Muy buenos días para todos ustedes, es un gusto que nos acompañen en esta mañana. Lo que vieron en el video es lo que somos y lo que hacemos en Lide Argentina. Es un honor, un placer tenerlos a todos ustedes en esta mañana. Renuevo el agradecimiento a las empresas que hacen posible este evento, este encuentro con todos ustedes, Logitech, Claves, como mencionó Antonella recién. Quiero destacar la participación y saludar a invitados especiales que nos acompañan esta mañana, al CEO de Cabot Corporation, al señor Fabián Rivas, al señor Fabián Papini, que es el presidente de RIF Argentina, Florencia Scarraccione también, directora South Latam de Carlson Wagonlit Travel, una importante empresa de viajes corporativos, Francisco Del Bono, que es presidente de Betop Internacional, y otro amigo más, César Camuso, que es Country Manager de Softec Argentina. También Gustavo Rosquín, que es presidente de Weiner Laboratorios. Saludo a instituciones amigas, Cristian Torino, presidente de FAPET, la Federación Argentina de Periodistas Deportivos, nos está mirando,
y, bueno, por supuesto a miembros del Comité de Gestión de LIDE Argentina y su Consejo Consultivo. Y algunos miembros también que nos están mirando, Alejandro Smaja, de ABB Power Grids, a Claudio Siroco, de TMF, a David Markovich, nos mira desde Brasil, presidente para todo Sudamérica y África de Louis Vuitton Moet Hennessy, Roberto Pereira, del Grupo Moura, bueno, el chairman de Marval, O'Farrell y Mayral, Santiago Carregal, lo saludo también, nos está mirando a Sergio Curibelli, que es el socio director de BDO, nuestros consultores y auditores, y a Guillermo Facio, que es de Nestlé y es presidente de GS1, un miembro institucional de LIDE Argentina. Permítanme darle la bienvenida a 4 nuevos miembros de LIDE Argentina. Ellos son Volvo de Argentina, al señor Adriano Merigli, CEO de Volvo, como dije, el señor Michael Erickson, CEO de Arla Foods, y Rosana Techima de CNP Seguros, directora general, y a Connie de Murú, también recientemente ingresada, VP Latam de RAP. Bueno, como mencionó Antonella, tenemos y para quienes no nos han visto en otras oportunidades, LIDE tiene el orgullo de presentar, de anunciar y de comentarles que todos nuestros eventos son carbono neutro, es decir, que damos un gran paso adelante asumiendo el compromiso de que todas nuestras actividades promuevan el desarrollo sustentable y la lucha contra el cambio climático, ya que los servicios utilizados en todas nuestras actividades y eventos no afectan negativamente el ambiente y las emisiones de gases que se generan son medidas y compensadas. Por eso reitero el saludo a Carbon Group, que es la empresa local que realiza las mediciones, y a Climate Trade, que es la que realiza la compensación de los bonos. Muy bien, yendo ya al tema que nos ocupa, con el título del nuevo ADN de la relación empresa-Estado, vamos a compartir hoy herramientas e información clave, información útil para la gestión legal, desde el punto de vista legal, de los futuros desafíos que se enfrentan las empresas y las organizaciones. Recibimos en esta mañana a 4 importantes socios del estudio jurídico más importante de la Argentina para analizar, como dije, los desafíos legales a los que nos tendremos que enfrentar con los nuevos escenarios que se plantean a partir de este nuevo derecho, dictado por autoridades públicas en relación a la emergencia provocada por la pandemia del coronavirus y los profundos efectos que ella ha causado. Desde un punto de vista crítico, todos nosotros estamos advirtiendo un avance del intervencionismo del Estado sobre las libertades individuales, en mi opinión, un poco con la excusa de la pandemia. Hay mucho nuevo derecho, hay mucha nueva regulación y, bueno, es clave para nosotros que tenemos la responsabilidad de gestionar empresas y organizaciones, conocer ese nuevo marco normativo y los desafíos que se nos presentan en el escenario presente y futuro que es de alguna manera desconocido por nosotros. Por esa razón, y para dar comienzo, quiero presentarles a nuestros 4 panelistas, a nuestros 4 expositores, darles a ellos la bienvenida. Es un gusto recibir al doctor Pablo Artagabeitia, que es especialista, socio del estudio y especialista en sociedades, fusión, adquisiciones y temas corporativos. Buenos días, Pablo. Pablo, un gran saludo para vos. Gracias, Rodolfo. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días para vos. También tenemos con nosotros en esta mañana al doctor Roberto Silva, que es socio del estudio y nos va a hablar, es especialista en restricciones cambiarias y nuevas normativas del Banco Central. Roberto, muy buenos días para vos también. Bueno, buenos días para todos. Bueno, a continuación tengo el gusto de presentarles a Enrique Beramendi, va a hablar de los temas administrativos, de las cuestiones de las relaciones de las empresas con el Estado. Buenos días, Enrique. Buenos días, Rodolfo, buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes, gracias por la convocatoria. Bueno, muy bien. Y por último, el cuarto y último, y no menos importante, panelista de esta mañana, especialista en Derecho Laboral, otro gran amigo del IDE, junto con los 3 que acabo de presentar, el doctor Enrique Stile. Buenos días, Enrique, un gran gusto tenerte con nosotros. Hola, ¿cómo estás, Rodolfo? Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, muy bien. Muchas gracias por dejarnos entrar en sus casas, están todos cómodamente instalados en sus hogares. Tanto panelistas como la gran cantidad de asistentes ha despertado mucho interés este encuentro para conocer nuevas normas, nuevos derechos. Así que yo, si les parece, despido a los 2 Enrique y despido a Roberto y me quedo con vos, Pablo, para conversar de tu especialidad, de lo que sos tan bueno, que es los temas de derecho corporativo. Si te parece,
Nos vemos en un rato, Roberto, Enrique y Enrique, y me quedo conversando con Pablo. Bien. Bueno, Pablo, un gran gusto tenerlo nuevamente. Es la segunda edición de nuestro Leader Talks con especialistas del mundo del derecho. Hablábamos al principio sobre la profusión de normas, la gran cantidad de normas que están bombardeándonos de parte de los estados, Estado nacional, provincial y municipal, y un poco la importancia de cómo pararse frente a estos temas. Sé que han armado un muy buen balance en los 4 distintos temas que toma cada uno, y tu parte es la parte del derecho corporativo. Contanos cómo estás viendo esto y qué es importante que sepamos todos nosotros. Bueno, gracias, Rodolfo. Como bien dijiste vos, la verdad es que bajo esta nueva administración y tal vez como consecuencia de la pandemia, hemos visto una mayor intervención del Estado en los temas privados, de las compañías, y obviamente nos pareció importante, desde el punto de vista del estudio, estar cerca de los miembros del LIDE, de las empresas en estos momentos, que son momentos críticos, y de alguna manera poder contarles un poco cuáles son las novedades o los puntos a tener en cuenta. Por esto fue un poco la idea de juntarnos nosotros cuatro socios de Marval, a los efectos de conversar. Como vos ves, como bien dijiste, el tema mío es corporativo, y me pareció importante destacar un poco la actividad de la Inspección General de Justicia, que hoy está comandada por el doctor Nissen. El doctor Nissen es un reconocido jurista de temas corporativos, pero tiene una visión distinta a la anterior administración, o sea que él ve una IGJ mucho más interventora en los temas diarios de las compañías, y obviamente como consecuencia de ello, en los últimos meses hemos visto una IGJ mucho más activa. En ese sentido, me pareció importante preparar una especie de slides, donde de alguna manera les voy a mostrar un poco en resumen, en estos 12 minutos, un resumen de cuál ha sido la principal actividad. No voy a ahondar en cada una de ellas, sí voy a ahondar en las más importantes, que me parecieron un poco una muestra de cuál es la política de la Inspección General de Justicia. Importante destacar que la Inspección General de Justicia es un organismo administrativo que tiene jurisdicción en la capital federal solamente. Pero generalmente la IGJ, como la conocemos nosotros, es seguida por otros organismos provinciales, otros registros provinciales. Por eso es importante entender bien hacia dónde va la tendencia. En este sentido, acá van a haber un montón de resoluciones que son todas de este año, ¿no? Y donde vemos claramente la política que está siguiendo la IGJ. Y ahí, la primera que me parece importante destacar es la resolución 5, que es una resolución que establece un principio de control de la IGJ sobre el objeto social y sobre el capital social. O sea, anteriormente, en la administración anterior, el objeto social podía ser múltiple, y obviamente el capital social, con que vos cumplieras el mínimo del capital social, la constitución de tu sociedad estaba aprobada. Hoy por hoy, la IGJ va a mirar un poco más allá y va a ver que tu objeto sea determinado, único, ya no acepta objetos múltiples, y que tu capital social guarde relación con la actividad que estás intentando llevar adelante. Esto de alguna manera te está mostrando lo que veníamos hablando un poco de la mayor intervención que tiene esta Inspección General de Justicia sobre las compañías. Ya no es una organización pasiva. La última vez que hablamos, también habíamos hablado del tema de las reuniones a distancia, que esta es una resolución positiva dentro de la IGJ, es una herramienta que de alguna manera veníamos buscando, que es la posibilidad de hacer reuniones de directorio, gerencia o asamblea a distancia, utilizando la tecnología. Como consecuencia de la pandemia, de alguna manera la IGJ promovió esta posibilidad, y además lo manifestó diciendo que aunque no estuviera incluido esta posibilidad en los estatutos, pero también dice que una vez terminada la pandemia, solamente podrán seguir con esta metodología aquellos que hayan cambiado o modificado sus estatutos para incluir esta alternativa. Obviamente, como habíamos dicho la otra vez, era importante que
se garantizara la presencia de los asistentes, la voz, el voto, que la plataforma y la tecnología fuera adecuada, que obviamente importante que las grabaciones quedan grabadas por 5 años, y ahí les habíamos destacado como una herramienta importante a tener en cuenta que, atento a que estas reuniones van a ser grabadas y quedarán grabadas, cualquier tema confidencial que las compañías tuvieran que tratar, sería bueno que hicieran reuniones preparatorias, previas a la reunión que va a ser grabada, para después sí, en la reunión grabada, pongan lo que realmente ustedes quieran o no tengan problema que sea grabado o pueda ser accesible al público. Entonces, hablábamos siempre de hacer reuniones previas y después hacer la reunión real. Esta herramienta, creemos, hoy por hoy lo que queda pendiente para las compañías es tomar en cuenta si esta herramienta les sirve, la ven útil, y si la ven útil, hablar con sus asesores legales como para ver la posibilidad de incluir esta herramienta dentro de los estatutos una vez que termine la pandemia. Acá después, esto ya lo habíamos visto la otra vez, entonces no voy a ahondar mucho más, y la verdad que tampoco tengo tanto tiempo, y quiero reflejar todas, más o menos las más importantes. Después vimos otra resolución del IGJ donde vemos un poco que procura funcionar como foro de atracción sobre los fideicomisos. Entonces, esto también muestra un poco más la intervención del IGJ en estos asuntos y establece claramente que cuando alguno de los fiduciarios tenga domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, o las acciones, o el objeto del fideicomiso, los bienes muebles e inmuebles, esté en la Ciudad de Buenos Aires, uno deberá registrarlo y quedar bajo la órbita de la IGJ. Es una resolución importante, es una resolución para todas aquellas compañías que manejan fideicomisos, de tener en cuenta esto como para empezar a analizar si deberían o no registrarse en la Inspección General de Justicia y obviamente aceptar el contralor de dicho organismo. Después pasamos a una resolución que hizo bastante ruido por lo novedosa en la Argentina, porque de alguna manera este tipo de resoluciones las hemos visto en otros países, pero es una resolución que de alguna manera se inmiscuye un poquito más en aquellas sociedades, principalmente las que nosotros llamamos del 299, artículo 299, que son aquellas sociedades de economía mixta o o participación mayoritaria del Estado, o sociedades de ahorro que promueven beneficios a través del ahorro o captación de dinero, aquellas sociedades que tienen concesiones públicas, o sea, todas las sociedades que tengan alguna relación con el Estado. Bueno, en este sentido, o sociedades que estén de alguna manera sean controlantes o controladas por este tipo de sociedades, se estableció el principio de que los organismos de los directorios y las gerencias deberían respetar de alguna manera la cantidad de miembros femeninos y masculinos, una paridad. El principio general es la mitad tienen que ser hombres, la mitad tienen que ser mujeres, y en caso que sean impares, por lo menos un tercio deberían ser mujeres. Obviamente, dentro de este artículo 299, que es muy importante, excluyó a las sociedades que hacen oferta pública, principalmente porque están reguladas por la Comisión Nacional de Valores, excluyó a las sociedades que tengan más de 50 millones de pesos de capital, e excluyó a las sociedades unipersonales. Esto obviamente es interesante analizarlo, porque en principio pareciera que está limitado a estas 4 tipos de sociedades. Está claro, la pregunta que uno se hace es qué pasa cuando una sociedad cae en 2 de los incisos, en uno que está excluido y en uno que está incluido. Y el análisis que hemos hecho en su momento en el estudio es, obviamente, cuando la sociedad está bajo la órbita de la Comisión Nacional de Valores, entendemos que debería estar exceptuada. O sea, una sociedad que tenga una concesión pública, pero que haga oferta pública, entendemos nosotros que debería estar bajo la órbita de la Comisión Nacional de Valores y no del IGJ. Pero para las otras, nosotros entendemos que el IGJ va a hacer prevalecer la excepción y la limitación, o sea, una sociedad una sociedad de ahorro que tenga más de 50 millones de pesos, seguramente el IGJ va a hacer prevalecer la restricción simplemente porque las restricciones se interpretan en forma restrictiva. Y obviamente, si lo interpretamos de otra manera, claramente la mayoría de las sociedades quedarían exceptuadas. Con lo cual, en este punto es importante también
analizar cada una de las compañías, miembros del IDE, establecer en qué situación está cada uno y ver si de alguna manera tienen que reorganizar sus directorios o gerencias. Esto obviamente lleva a una cantidad de preguntas y respuestas. Si esto abarca a los directores suplentes, entendemos que no, abarca a los directores titulares. La pregunta es, si yo tengo un joint venture de dos compañías, ¿quién pone al hombre, quién pone mujer? Y si esto se alterna o no se alterna, si esto va a ser parte de los acuerdos de accionistas a futuro. Pero indudablemente son tendencias que van marcando y que para las sociedades que están registradas en la capital federal es importante por lo menos tener cada uno en claro cómo lo afecta, ¿no? Obviamente la sanción, ¿cuál sería la sanción? Es que de alguna manera la EGJ estaría, si esto no se cumpliera, podría llegar a denunciar esto frente al INADI, y obviamente si esto tampoco se insistiera en no manejar esta paridad de miembros, podría haber aquellas sociedades que operan con el Estado, de repente de alguna manera estar restringidas o limitadas en los futuros concesiones que el Estado pueda otorgar. Entonces, es importante que las excepciones, como dijimos, eran las que hagan ofertas públicas CNB, las de 50 millones, y las SAU no entendí muy claro por qué las unipersonales también estaban excluidas, pero es lo que dice la normativa. Obviamente, también lo que dice la IGJ, para aquellas sociedades que de repente consigan demostrar cuáles son las razones por las que no pueden tener esta paridad, pueden solicitar algún tipo de excepción en la IGJ, y la IGJ obviamente lo analizará y posiblemente les pueda otorgar esta excepción tomando en cuenta las particularidades de cada compañía. Pero bueno, esta es una resolución importante de la cual vamos a ver mucho a futuro. Es una tendencia, como dijimos, aplica solamente en Capital Federal, pero entendemos que otros registros podrían llegar a seguir esta tesitura. Tengamos en cuenta que la CNB también ya ha manifestado esta necesidad de que las sociedades manejen que tengan paridad de género o que de alguna manera fomenten la presencia de la mujer en los directorios. No ha determinado qué cantidad, ni que sea mitad, ni un tercio, pero tengamos en cuenta que esta tendencia existe. Después vimos el tema de las sociedades por acciones simplificadas. Acá no voy a ahondar mucho más, simplemente porque son 2 o 3 resoluciones, pero claramente el doctor Nissen no las ve como una alternativa, una herramienta. Estas sociedades por acciones simplificadas era una herramienta de la anterior administración para simplificar para los medianos y pequeños empresarios, emprendedores, un sistema de registro fácil, con capitales mínimos. Bueno, de alguna manera el doctor Nissen no las ve las ve como herramientas para evadir la ley, y de alguna manera le ha colocado una cantidad de restricciones o requisitos que posiblemente las hagan inviables a futuro. Acá no hacemos ningún juicio de valor si esto es bueno o es malo, pero sepámoslo, que aquellos que tengan sociedades por acciones simplificadas deberán comenzar a rever si esta herramienta es una herramienta válida para los negocios futuros. Acá, bueno, no quiero dar mucho más, les quería destacar esto, la cantidad de resoluciones, la tendencia que tiene la IGJ hoy de tener un poquito más de intervención en las sociedades. Tengámoslo en cuenta, el doctor Nissen es un jurista reconocido, pero que busca de alguna manera que la IGJ no tenga un papel pasivo. Y como no me quiero pasar del tiempo, porque además creo que mis socios tienen temas también muy entretenidos, yo me despido de parte de Marval, y les agradezco obviamente la atención en estos, creo que 10, 15 minutos que tuve. No sé, Rodolfo, creo que no me pasé, ¿no? No, está muy bien, muy bien. Muy bien, gracias. Gracias, Pablo. Voy a volver con vos para conversar en el momento de las preguntas y respuestas, para charlar. Es evidente, y vos diste una punta, la presencia de la ideología en el derecho, al igual que en la economía. Cada uno se para y se organiza y dicta resoluciones en función de su posición ideológica, que vos lo planteaste claramente en el caso de la IGJ. Así que muchas gracias, muy buena tu presentación. Nos vemos en unos minutos, Pablo, en las preguntas y respuestas. Les quiero contar a todos ustedes que en su ventana de Zoom abajo tienen el botón del chat con el que se comunican con nuestro equipo para hacer
propuestas, conversar entre ustedes, cuéntenos desde dónde nos están mirando y algunas sugerencias que tengan para nuestras actividades. Y al mismo tiempo, si me permiten saludar, que lo omití hoy, en la presencia nos está asistiendo a este evento también el señor Eduardo Maclean, que es CEO de Rolex Argentina, miembro del IDE, al igual que el señor Ezequiel Cabona, que está al frente de Laval, que es una gran empresa de la industria lechera en la Argentina. Es el turno del doctor Roberto Silva. Roberto, bienvenido nuevamente. Tu especialidad es todas las cuestiones regulatorias, cambiarias, Banco Central, etcétera. Y entonces te doy la bienvenida en esta mañana, no sé si ya me estás escuchando, para conversar de estos importantes temas. Y quería iniciar nuestra conversación preguntándote qué diferencias encontrás, Roberto, entre el control de cambios vigente en el 2002, posterior allá a la crisis del 2002, y el 2015, con el control de cambios reinstaurado ahora en el 2019. Bueno, muchas gracias Rodolfo, muchas gracias Pablo también, buenos días a todos nuevamente. La idea, yo les quiero hablar del control de cambios, un poco de dónde estamos y hacia dónde vamos. Me voy a centrar en las últimas tendencias y por eso me estoy refiriendo a la comunicación 70-30 y sucesorias, y con una advertencia, que muchas de las cosas que estoy por decir pueden cambiar hoy. ¿Por qué digo eso? Porque el directorio del Banco Central se reúne los jueves es el día que se aprueban las comunicaciones, salen a la noche, con lo cual es muy probable que algunas de las cosas que vamos a ver cambien esta noche, o por lo menos hay una expectativa importante de que algunas de ellas sean así. Pero bueno, para comenzar, vale la pena empezar rememorando, lo hacían los diarios ayer, que hace un año, el 1 de septiembre del año pasado, nos sorprendía un domingo con la vuelta del control de cambios después de 4 años de libertad. Yo creo que todos ustedes conocen bastante bien, si no muy bien, el control de cambios que rigió entre el 2001 y el 2015. Seguramente algunos podrán acordarse del control de cambios que regía en épocas de Alfonsín, que estuvo vigente hasta 1991. Con lo cual quiero repasarlo un poquito y ver cómo era y cuáles eran las diferencias. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es, cuando hablamos de control de cambios, estamos hablando de una herramienta que nos puede gustar o no, pero que pretende equilibrar el mercado de divisas. ¿Y cómo equilibras el mercado de divisas? Bueno, por un lado tenés que generar oferta, y por el otro lado tenés que restringir la demanda, ya que lo vas a hacer un precio que no es lo de mercado, y eso es lo que normalmente hace el mercado. El precio es el que logra normalmente en un mecanismo de libre mercado ese equilibrio. Acá, como queremos alterar el precio, o de alguna manera usar un precio distinto, tenemos que equilibrar sus componentes. Y tenemos que tratar de generar oferta por un lado y restringir la demanda por el otro. Cuando hablo de generar oferta, estoy hablando del ingreso. ¿Cómo hago para generar que se vendan dólares en el mercado? Bueno, la forma que se hace eso es poniendo la liquidación obligatoria a las liquidaciones, tanto a las exportaciones de bienes como a las exportaciones de servicios. Primera pregunta es si noto alguna diferencia entre lo que había, vamos a mirar la etapa hasta la 70-30, que es del 28 de mayo del 2020, y después de ahí en adelante, ¿no? Entonces, la primera pregunta es si veo alguna diferencia entre los mecanismos que se usan en este control de cambios del que se usaban en el anterior, y la diferencia es no, mismo mecanismo, liquiden todo. La única cosa que podría marcar es que los plazos son cortos, más cortos que en la vez anterior. Esto tenía mucho sentido al principio, tal vez ahora uno hubiera deseado plazos un poquito más largos, pero la escasez de divisas, me imagino, hace que no se puedan alargar los mismos. Entonces, generé oferta por un lado. Por el otro lado tengo que ver cómo restrinjo la salida o la demanda de divisas. Y ahí normalmente en un control de cambios miramos a 5 columnas distintas. La primera serían las importaciones de bienes, después tenemos los servicios, que normalmente incluyen las regalías, después tenemos los dividendos, después tenemos el turismo, y finalmente el atesoramiento. Estos son los 5 grandes componentes que hay para restringir la salida. Entonces, normalmente, y para compararlo con el control de cambios anterior, en materia de importaciones, reglas muy parecidas, hasta la 70-30 de vuelta estoy hablando. En materia de servicios también, si quieren ahí había un cambio donde había alguna restricción para vinculadas que en el pasado no existía. En materia de dividendos había diferencias en las reglas, en el control de cambios del gobierno anterior, y por eso me estoy refiriendo hasta el 2015.
se permitía en derecho el pago de dividendos, pero en la práctica estaban trabados. Ahora directamente no se permiten, o mejor, para ser técnicamente correcto, están sujetos a conformidad del Banco Central, que nunca la da, por eso digo en un simplismo que no se permiten. Sin embargo, hay una regla que te permite pagar hasta el 30% de la plata que trajiste. En materia de restricción de turismo vemos también algún cambio. Si recuerdan, en el pasado se podía usar la tarjeta principalmente para el turismo, sin ninguna restricción, o, para ponerlo más concreto, había una retención de hasta el 35%, pero que era cuenta, mientras que ahora esto cambió y hay un impuesto que se llama el impuesto país, que ya no es a cuenta, que es un poquito más bajo, es del 30%, pero es una diferencia importante en este sentido. Y finalmente el atesonamiento, que claramente es uno de los temas que puede llegar a cambiar esta noche, en el cual, si recuerdan la historia del control de cambios 2001-2015, empezó en 0, fue trepando, llegó hasta los 2 millones, con algunas excepciones que permitieron un poco más. En el 2011 se cortó abruptamente, bajó a 0, y después sobre el final del control de cambios del 2015 se permitió comprar $2.000, y eso estaba sujeto, para los que tengan memoria, a la llamada validación de AFIP, que era un logaritmo en la cual la AFIP te decía si tenías capacidad económica para comprar esos dólares o no, y cuánto te habilitaba. Mientras que ahora, conocen bastante bien la historia, es bastante reciente, durante 2 meses se pudieron comprar hasta $10.000, eso duró 2 meses nomás, después bajaron a 200, y los 200 están en gran discusión en estos días. Entonces, este es en un panorama muy pequeño, digamos, o resumido, qué es lo que, de qué consiste y en cuáles son las grandes diferencias entre este control de cambios y el anterior. Pero me falta mencionar una pata más, que es el tema, bueno, también había alguna diferencia para los no residentes, pero nosotros somos aquí todos residentes, con lo cual eso no tiene mayor importancia. Pero sí me quiero referir a la otra pata en paralelo al control de cambios, que es el contado con liqui. Es el contado con liqui, yo creo que todos entendemos el concepto, pero técnicamente estamos hablando de comprar un activo, estamos hablando de bonos, de un valor negociable, en una moneda, y venderlo en otra moneda distinta. Es decir, compro con pesos un título, lo vendo por dólares, y de esta manera, de manera indirecta, logro el mismo efecto que si hubiera ido al mercado de cambios. Entonces, acá sí hay algunas diferencias. Si se acuerdan, en el pasado había una sola regla sobre contado con liqui, que era que tenía que tener los títulos en cartera 72 horas, pero tenía una administración que daba señales confusas, digamos. Se podía, pero me decían que no, iniciaban sumarios cambiarios, hubo muchas discusiones, esto terminó en jurisprudencia favorable, que dijo que se podía, y bueno, este control de cambios desde el 2019 empezó distinto, porque empezó con una norma específica que dice que el Banco Central lo puede regular, con lo cual, a contrario censo, uno dice, bueno, esto está permitido, y eso efectivamente es así. Entonces, si recuerdan un poco, al principio se armó lío con las personas físicas, y lo que se llama el round trip, o el rulo de los $10.000, en el cual las personas compraban muy seguido para poder usar ese cupo, y entonces dijeron, bueno, vas a tener que esperar 5 días hábiles, y eso hacía que no lo pudieras usar de tanta manera, y hasta acá, más o menos, con este parking para las personas físicas y solo para el contado con liqui, de ingreso, funcionaban. Por ahí vale la pena explicar y hacer esta diferencia. ¿A qué le llamo el contado con liqui de ingreso y a qué le llamo el contado con liqui de salida? De ingreso, básicamente, cuando a partir de dólares termino en pesos, y al de salida, lo contrario, cuando a partir de pesos termino en dólares. Es decir, alguien que quiere salir de la moneda nacional para irse a dólares, y viceversa, alguien que quiere entrar para posicionarse en pesos. Entonces, de vuelta, hasta acá, este era un breve resumen de cómo funcionaban las reglas hasta mayo. ¿Qué pasó o qué cambió? Y acá vinieron un set de reglas distintas, nuevas, que no habíamos visto antes. ¿Qué pasó? Bueno, se recalentó el mercado de contado con liqui en abril y mayo del año pasado. Hasta ahí, para los que hagan memoria, iban el dólar país, que valía unos 90, y el contado con liqui iban más o menos de la mano, eran parejos, y en un momento el contado con liqui pegó un salto a los 120 y a veces un poco más, que es más o menos el precio actual. Entonces, a partir de ahí, el gobierno sacó una norma, que es la Comunicación 7030,
aunque para ser técnicamente correcto tengo que decir que había antes una de la 7001, pero la importante es la 7030, que es del 28 de mayo del 2020. ¿Y qué hizo la 7030? Bueno, hizo varias cosas el gobierno. Lo primero que hizo es empezar a poner muchas más trabas al contado con liqui, y lo segundo que hizo es, por primera vez, cruzar el contado con liqui con el mercado de cambios. Entonces, de repente, y ahora les voy a profundizar un poco más, empezamos a ver que era mucho más difícil hacer contado con liqui, y después empezamos a ver que el que hacía contado con liqui no podía acceder al mercado de cambios o viceversa. Entonces, ¿qué es lo que hizo el gobierno? Bueno, primera regla que hizo: los que tienen ayuda estatal no pueden acceder al contado con liquidación de salida. Y acá siempre el gobierno se ha cuidado mucho de diferenciar casi todas estas reglas para poner en claro que es para el contado con liqui de salida. Es decir, todos aquellos que están huyendo del peso y quieren dólares. Las reglas son distintas para el contado con liqui de ingreso, y por eso muchos nos han preguntado, y nos preguntan frecuentemente si pueden traer plata, pueden hacer aumento de capital. La respuesta es sí. Digamos, hay que analizar siempre algunas cuestiones más, pero acá se diferenció siempre el contado con liqui de salida del de ingreso. Entonces, lo primero que nos dicen es: el que tiene ayuda estatal no puede ir al mercado paralelo, por así llamarlo, aunque es un dólar oficial, de contado con liqui con salida. ¿Y quiénes son los que tienen ayuda oficial? Bueno, eso lo vemos en los documentos de los distintos ATP mes a mes, los que obtuvieron créditos subsidiados al 24%, lo vimos también en el decreto sobre el barril criollo, aquellos que recibían ayuda tampoco podían hacer esto. Lo vemos en la reciente ley que acaba de salir de la moratoria, es decir, si me adhiero a la moratoria, durante un tiempo no puedo hacer contado con liquidación. Y después lo segundo que vimos era una regla que decía que el que hace contado con liquidación no puede acceder al mercado de cambios, primero por 30 días, nos decía, después por 90 días, complementado con que cuando accedo al mercado de cambios no puedo hacer contado con liquidación con 90 días. Pero lo que quiero ejemplificar es el punto que estoy tratando de marcar, que es un universo totalmente distinto, donde se cruzan el contado con liquidación con el mercado de cambios. No nos había pasado antes, y ahora voy así a las reglas más duras todavía de la 7030, en las cuales de vuelta vimos algo que no habíamos visto anteriormente. Y para decirlo en dos palabras o en una frase, la 7030 tiene una regla durísima, que quiere decir que si tenés dólares, no te van a vender dólares en el mercado de cambios. Básicamente, usalos. Y si de alguna manera me los escondiste, hay algunas reglas que te obligan después a repatriarlos. Entonces, esta es una regla totalmente nueva, totalmente distinta, tiene algunas excepciones en las cuales no me voy a meter, me quiero concentrar en los trazos gruesos, pero nunca habíamos visto hasta ahora una norma que te dijera, usá los dólares que tenés. Que no es una repatriación, pero no está tan lejos de eso, ¿no? Y a la vez, la 7030 vino con dos reglas que se supone eran transitorias. Se supone que eran transitorias porque primero eran para el mes de junio, después dijeron, bueno, rigen durante julio, después dijeron, rigen durante agosto, y la última modificación la semana pasada la extendieron ahora por 2 meses y van a tener vigencia hasta el 31 de octubre. ¿Y cuáles son estas dos reglas transitorias? Bueno, vamos a empezar por la más fácil y después vamos a la más difícil. La más fácil es que el pago de préstamos entre vinculadas no se puede hacer, está sujeto a conformidad del Banco Central, que como ya dije antes, no te la dan, aunque esta regla solo respecto del capital, sí se puede pagar interés. Y la segunda regla, que es seguramente la que más le importa a ustedes y la más preocupante de todas, es una nueva regla para importaciones, que en el mes de junio frenó totalmente las importaciones, y donde es una regla complicadísima, digamos, hay prácticamente que saber de matemática para entenderla, pero la regla básica es que si adelantaste pagos o pagaste deuda comercial, no podés importar, porque te hace hacer una comparación entre dos columnas, todo lo que importaste y todo lo que pagaste. Y si lo que pagaste es más de lo que importaste, no tenés acceso al mercado de cambios. Esa es la regla básica. Después, obviamente, hay ciertas excepciones, hay excepciones de monto, hay excepciones para el Estado, hay excepciones para la salud, pero no son muchas las excepciones, y si no entras en la regla básica, no podés importar, ¿no? No es que no podés importar, no podés acceder al mercado de cambios para importar. Entonces, esto pretende por lo menos restablecer el nivel de deuda comercial que se había prepagado, porque muchas de las empresas creían que era una oportunidad de pagarlas utilizando un tipo de cambio de alguna manera subsidiado. Y bueno, para entrar en la parte final, entonces la pregunta es, ¿hacia dónde vamos? Y bueno, como toda futurología, es muy difícil de predecir. Hoy puede ser el día D en el cual cambien varias de estas reglas.
pero pareciera que no se puede seguir así, básicamente por una cuestión de matemática pura o de regla básica de economía, digamos. A este precio no hay dólares para todos los usos que se le quieren dar. Entonces, o cambio el precio, lo cual quiere decir devaluar, que pareciera que es algo que el gobierno no quiere hacer, por lo menos devaluar el oficial, o no le puedo seguir vendiendo dólares a todo lo que le estoy vendiendo, y se cierran más ventanas. Digamos, por algún lado, obviamente la situación actual es insostenible, no hay reservas suficientes para seguir haciendo todo lo que se hace hoy. Con lo cual, por eso es que digo que se espera algún cambio en el día de hoy. ¿Cuál puede ser? ¿Que se cierren los 200 dólares? Puede ser, no lo sé. Entiendo que hay dos posiciones distintas, algunos creen que hay una cuestión política ahí, otros dicen, bueno, esto es lo más lógico, tiene más lógica que no te vendan 200 dólares para atesorar, que te corten los dólares para las importaciones. Esto podrá venir en la forma de otro cupo, podrá volver a renacer la validación de AFIP, podrá ser una suspensión total, no lo sabemos. Podrían llegar a aparecer reglas para el uso de la tarjeta. Recién ahora estamos en septiembre, pero si se puede con el tema del COVID, va a volver el turismo en el verano y ahí seguramente hay una salida de divisas a través del gasto con tarjeta en turismo muy importante. Hay muchos que hablan de desdoblar el mercado en comercial y financiero, y esto es algo parecido a lo que estamos viendo, pero con reglas más simples y menos controles. ¿Esto qué quiere decir? Que todo el comercio exterior parecía por un mercado comercial con un precio menor u oficial, mientras que todas las transacciones financieras serían libres en un precio que sería como el contado con liqui, pero sin ningún tipo de restricción. Acá siempre hay un problema, yo nunca lo he estudiado en profundidad, pero siempre me lo han señalado así, que el Fondo Monetario no deja tener mercados desdoblados, y calculo que esa es la razón por la cual no se adoptó. Siempre hay discusión sobre si existe alguna posibilidad de que la deuda pase a pagarse por el mercado financiero y no por el mercado comercial. Esto hasta ahora no lo hemos visto, nunca fue parte del control de cambios del 2001 al 2015, y esperemos, no sería bueno, y esperemos que no pase. Y la otra posibilidad que existe, digamos, y que creo que muchos de ustedes la están viviendo en carne propia, es frenar las exportaciones de manera paralancelaria o de alguna manera que sea distinto discriminarlas legalmente. Está claro que al gobierno se le gustaría, que preferiría que las importaciones fueran solo productivas y que no se importaran cosas innecesarias o lujosas, el de los autos es un ejemplo típico, pero las reglas de comercio exterior no dejan hacer esto, con lo cual podría ser que volviera algún sistema más o menos parecido a las de High, si se acuerdan cómo era en el pasado. No lo sabemos, estamos adivinando. Como también podría ser que vuelva a haber más restricciones sobre el control de cambios. Muchos medios especulan con un parking más largo, creo que también sería un error, porque más trabas en este mercado lo único que van a hacer es subir su precio. Y bueno, para concluir entonces, tal vez esta tarde o noche nos enteraremos si algo cambió, pero este es básicamente el sumario, el resumen de cómo estamos en control de cambios, cómo se pareció al control de cambios del gobierno anterior, y cómo las reglas cambiaron sustancialmente y vimos un set de reglas nuevas a partir de fin de mayo con la 70-30. Bueno, muchas gracias y quedo después abierto para las preguntas que pudiera haber. Perfecto, Roberto, muchas gracias a vos. La verdad que clarísima tu explicación. Cuando hablabas de lo paralancelario me acordé rápido del tema de los libros, de la excusa de la tinta, etcétera. En definitiva va a ser todo más mordaza y más control, más intervención del Estado. Vamos a volver sobre este tema, si te parece. También te pediría, si podés, a partir de lo que resuelvan hoy, si nos podés mandar después como algún breve resumen, y nosotros se lo compartimos a los que nos están mirando para ver si se modificó en algo la 70-30 o si, que seguramente no va a ser para mejor. Muchas empresas están con este tema de la CIMI, Roberto, aguardando que los autoricen a importar, y no solo bienes de lujo, sino que los autoricen a importar materia prima, cosas que necesitan para producir y para que no se trabe la producción. Pero bueno, volvemos más tarde a conversar con eso, si te parece bien, Roberto. Muchas gracias por tu clarísima exposición. Bueno, gracias. Es el turno, te despido hasta el capítulo de las preguntas y respuestas. Es el turno de otro prestigioso jurista que va a hablar con nosotros sobre el tema de la relación con el Estado, derecho administrativo y todos los temas que tienen que ver con cómo vincularnos con el Estado como poder administrador. Doy la bienvenida al doctor Enrique Beramendi, a quien tenemos también esta mañana, y agradezco su tiempo, su presencia, y lo hago iniciando una pregunta para vos, Enrique,
desde mi punto de vista, la agenda regulatoria del gobierno está cada vez más dura, más pesada, como decía en la introducción, ¿no? Dominada por la emergencia sanitaria, en tu opinión, o habrá otros temas que vayan ganando centralidad en la agenda, en esta agenda regulatoria del Estado. Buenos días a todos, muchas gracias Rodolfo. Los saludo nuevamente a quienes se incorporaron luego del saludo inicial. Y yendo ya directamente a tu pregunta, que es un poco el eje de lo que va a ser mi exposición, claramente se da la situación que vos estás mencionando. La agenda del gobierno, la agenda regulatoria, deja de estar de alguna manera encabezada por lo que era la gestión de la emergencia sanitaria y social resultante del COVID, y empiezan a aparecer los trazos propios de lo que es la agenda regulatoria del gobierno. Diríamos, si lo comparamos con el escenario que teníamos hace 3 o 4 meses, cuando estaba comenzando la realidad que hoy vivimos, en ese momento el gobierno era el gran regulador y el gran gestor, de alguna manera, de toda la emergencia sanitaria y social. Hoy el gobierno ha pasado un rol más bien de ordenador y ha devuelto muchas de las competencias que tienen que ver con la gestión del día a día de la emergencia sanitaria y social a las provincias, a los gobiernos locales, manteniendo, eso sí, todo el andamiaje de control de precios que naturalmente se mantiene y que posiblemente tenga bastante tiempo por delante de subsistencia. No hay señales de que ello se vaya a modificar en el corto o mediano plazo, al menos mientras dure la emergencia, pero a la par de esas cuestiones, como vos decías, aparece una agenda regulatoria del gobierno que estaba de alguna manera reprimida en los meses iniciales del año por la centralidad que tenía la cuestión sanitaria, la pandemia y demás. Y yo diría que esa agenda regulatoria propia del gobierno tiene un primer sesgo o un primer trazo grueso que está dado por una visión muy revisora de lo actuado del gobierno anterior. Y esto lo vemos en distintas áreas, obviamente con diferente intensidad y con diferente nivel de toma de decisiones hasta el momento, pero hay una vocación muy fuerte de revisión de lo actuado del gobierno anterior. Lo hemos visto, por ejemplo, en todo lo que fueron o lo que son los contratos de participación público-privada, que era una iniciativa muy importante llevada adelante por el gobierno anterior, con respaldo del Congreso y demás. Ahí hay una mirada muy crítica del gobierno. Hemos visto también una mirada crítica y decisiones complejas en términos de todo lo que fue la reforma que permitió en el ámbito de la aviación comercial el crecimiento y la instalación de las aerolíneas low cost. Vemos también una mirada muy dura, muy crítica por parte de los entes reguladores en las áreas especialmente energéticas de todo lo actuado por el gobierno anterior en materia tarifaria, y esto evidentemente tiene un componente complejo para muchos de los actores que estamos aquí, y eso tiene también una repercusión clara y directa, o al menos indirecta, en los habitantes, en las empresas, en los sectores que están alcanzados por estas decisiones. Al mismo tiempo que vemos esta vocación muy fuerte de revisión de lo actuado por el gobierno anterior, se han ido acumulando también decisiones. El gobierno, como decimos, tiene un sesgo muy crítico respecto de lo actuado con anterioridad, pero al mismo tiempo no ha tomado todavía decisiones centrales en algunos temas vinculados con las áreas regulatorias. Yo diría, en materia de tarifas, hay un gran interrogante de hacia dónde vamos. El gobierno obviamente sancionó una ley de emergencia al comienzo de su mandato que establecía las bases para ir hacia una renegociación, principalmente en las áreas energéticas. Todo eso ha quedado en la nada por el momento y lo que vemos es un congelamiento que se va extendiendo en el tiempo. Y en ese contexto también el gobierno ha incorporado cuestiones que no estaban en la agenda, y ahí es donde aparece, tocándose muy directamente con esta concepción que vos mencionabas al inicio, este avance muy fuerte del gobierno sobre cuestiones directamente vinculadas con las libertades individuales, con
mecanismos que hacen, digamos, a la interacción social, vemos el avance del gobierno en materia de los denominados servicios TIC, lo que antes denominábamos las telecomunicaciones, que son ahora los servicios de tecnologías de la información y la comunicación, donde nos encontramos sin mayor aviso previo con este decreto 690, que implica un cambio conceptual muy importante, que es la transformación, la caracterización de estos servicios como servicio público con regulación de precios, lo cual conlleva como un reencuadre muy, muy significativo respecto de la situación que teníamos anteriormente, y que se da también con una lógica regulatoria que habíamos visto mucho en el periodo, yo diría, 2013-2015, que es esta lógica de avanzo primero y negocio después, ¿no? Lo contrario a lo que uno ve muchas veces en los países centrales, esta idea de doy la discusión en ámbitos que tengan representatividad, el Congreso, consejos económicos y sociales, o incluso a nivel administración, ¿no? Los famosos procesos norteamericanos de regulación, de notice and comment, ¿no? Noticia y comentario, intercambio de opiniones. Aquí el gobierno va a una lógica de avanzo, pongo las reglas, o ni siquiera las reglas, digamos, le cambio el carácter a la actividad, y luego, en mayor o menor medida, veamos si con todos, con algunos, con varios, entro en un contexto, si se quiere, de comunicación, conversación, que hay que ver, digamos, cuánto dura y qué tipo de resultado genera. Pero evidentemente yo diría la primera preocupación que esto genera es un uso abusivo, de alguna manera, claramente, de la figura del decreto de necesidad de urgencia. Hasta ahora lo que teníamos era una utilización de esa figura mayormente vinculada con la situación de emergencia sanitaria, pero nos encontramos aquí con una decisión que trasciende claramente el contexto actual, que tiene una vocación de permanencia evidente porque no tiene plazos, y que involucra cuestiones conceptuales complejas, ¿no? En las cuales me parece que se pueden estar dando señales que van más allá de la afectación concreta del sector. Anoche, quienes tuvieron la oportunidad de verlo, yo tuve la posibilidad de hacerlo al presidente en televisión, estuvo en uno de los canales de cable, cuando él trató esta cuestión, lo que decía era, bueno, este cambio tiene que ver con la necesidad de una mayor competencia. Y ahí es donde aparecen los interrogantes, ¿no? Porque desde un punto de vista conceptual, como decía antes, la figura del servicio público, la figura de la regulación de precios, tiene su razón de ser en justamente aquellas áreas en las cuales no hay posibilidades de competencia, porque existe un monopolio natural, como en las industrias de redes fijas, o, por ejemplo, cuando hay un monopolio legal, como pasaba en el ámbito de la telefonía, cuando se privatizó Entel, que teníamos dos prestadores, y en ese caso no había competencia en el ámbito de actuación de cada uno. Es mucho más, si se quiere, llamativo, por ponerlo de alguna manera, que vayamos a esos mecanismos en un contexto en el cual la competencia no solo que es posible en teoría, sino que se viene dando en la práctica, y donde justamente la disputa por dar mejores precios es el eje central de esa competencia. Esto evidentemente no solo implica mensajes complejos en cuanto a cuál es realmente la vocación del gobierno en estos temas, sino que también plantea dudas e interrogantes importantes en términos de inversión, ¿no? En sectores que necesitan esa inversión, que han tenido una inversión importante en los próximos años y que hacen, si se quiere, a la infraestructura del país, a la tecnología del país. Y esto no es una cuestión teórica, de hecho, con motivo del análisis de todos estos temas, teniendo la oportunidad de revisar lo que fue la discusión en 2014, no hace mucho tiempo, de la Ley Argentina Digital, que es la que regula estos servicios y que fue aprobada por el gobierno 2011-2015 sobre el final de su gestión en el año 2014, en esa oportunidad se discutió, entre otras tantas cuestiones, si se caracterizaba o no como servicio público a la telefonía celular. Y si uno revisa cómo fue el eje de la discusión, se encuentra que sobre el cierre del debate legislativo en el ámbito del Senado, en respuesta a los planteos de legisladores de la oposición, de la entonces oposición, que en ese momento
pedía alguno de ellos que se caracterizara como servicio público la telefonía celular, la respuesta del oficialismo de entonces fue, frente al pedido que se transformara en servicio público a la telefonía celular, se dijo, no tiene que serlo. ¿Por qué? Porque en la Argentina hay 62, 63 millones de celulares. Si nosotros lo consideramos un servicio público, y estoy siendo textual, viendo la curva de la caída de la tarifa, en algún momento las empresas van a dejar de invertir y terminamos poniendo subsidios del Estado para sostener la red de los celulares. Esta es la realidad que nosotros no podemos estar abonando. ¿Quién dijo esto? Lo dijo el senador Aníbal Fernández como miembro informante del oficialismo de entonces. Entonces, esto marca a veces las dificultades, las inconsistencias del discurso político en la Argentina. No tenemos un cambio de reglas que no solo va en contra de lo que existía, sino que va en contra de lo que se sostuvo no hace mucho tiempo por parte de los mismos actores que hoy tenemos en relación con estas cuestiones. Entonces, en este tema me parece que se vienen definiciones importantes, naturalmente va a haber una discusión, puede haber un rol del Poder Judicial, puede haber también un rol del Congreso y puede haber, quizás, posiblemente, ojalá para el bien de todos, que haya una salida quizás superadora por el lado de la negociación y de la, como decíamos, interacción entre las partes, regulador, regulados, si es que se generan los espacios suficientes. Pero es una señal que naturalmente genera preocupación, al igual que otras, como las que mencionaba al comienzo, esta idea de revisar fuertemente lo actuado por el gobierno anterior, que es común en la Argentina, que lamentablemente nos sucede con bastante frecuencia, y que muchas veces implica ir, o al menos poner en tela de juicio, decisiones que ya están consolidadas. Pensemos en materia energética. En las renegociaciones que ocurrieron en 2017, 2018, en muchos de esos casos, la renegociación no solo implicó el establecimiento de reglas para el futuro, sino que también implicó la renuncia, el desistimiento, la postergación de reclamos que tenía la Argentina en sede internacional, bajo tratados bilaterales de inversión. Es evidente que si esos acuerdos no se cumplen, se desconocen o de alguna manera quedan sin efecto, todos esos reclamos van a volver. Entonces, frente a esa realidad, me parece que estamos en un momento de definiciones, no tan, diría, en el corto plazo como las que mencionaba Roberto, que pueden darse en materia cambiaria, pero sí, yo diría, en términos de meses, y me imagino que vamos a poder tener novedades hacia fin de año, cuando el gobierno tenga que sancionar la ley de presupuesto, cuando tenga que definir si prorroga o no la ley de emergencia y con qué contenidos. Me parece que esa va a ser una oportunidad en la cual estas tensiones o diferencias que se ven a veces entre sectores del gobierno van a tener que tener una definición, y esto me parece que va a marcar lo que puede ser la agenda, no diría definitiva, pero sí la agenda del gobierno, al menos hasta las elecciones legislativas del año 2021. Con lo cual también en este tema estamos en un momento de definición y un final, yo diría, un final abierto, con lo cual me parece que estar muy atentos, me parece, siguiendo de cerca lo que pueda ocurrir con el mercado de los servicios TIC, no solo por la importancia del sector, sino por las señales que esto pueda dar en términos de cómo se resuelve, cuál es la salida de esta situación, si es que la hay, y como decía antes, muy atentos a lo que va a ser la discusión legislativa de finales de año, que es donde todos los oficialismos tradicionalmente tienen la ventaja de tener acompañamientos muy vinculados con la sanción de la ley de presupuesto, con la asignación de los recursos. Ahí hay que ver cómo el gobierno juega ese juego y qué tipo de legislación nos encontramos para tener un poco más definida la agenda regulatoria en lo que va a ser ya el 2021. No sé, gracias Enrique, imagino que vos te imaginas una batalla judicial. Me parece que este tema de las TICs va a terminar en la Corte y bueno, ahí vamos a saber nuevamente, la Corte va a tener oportunidad de contarnos si es pro-business o anti-business, este tema durísimo que es que un gobierno te cambie una regulación y te deja con grandes inversiones y que está en juego en definitiva el derecho de
de propiedad, ¿no? A cualquier miembro de la Corte de Estados Unidos lo primero que le preguntan es si es pro-business o anti-business. Acá le preguntamos por el aborto, por las cuestiones de género, por la criminalización de la protesta callejera, y ahí es donde me parece que el sector empresario, que nosotros tenemos que tener una acción más fuerte respecto de este tema, ¿no? El límite de la propiedad, cómo puede ser que te hayan hecho las inversiones que se hicieron y te cambian la regulación y te cambian el marco regulatorio. Es un lindo tema para conversar y avanzar. Vos lo anticipaste, pero creo que se viene una batalla judicial en este tema y va a ser la Corte la que va a tener que dirimir esta gran diferencia. Me parece que coincidís conmigo, ¿no? Sí, es una posibilidad, pero te diría, esperemos que no sea así, porque en términos jurídicos que a este tema lo resuelva la Corte significa que lo vamos a estar discutiendo durante mucho tiempo y sería preferible, me parece, que hubiese una salida más temprana, por lo que significa el sector, por lo que significa, como bien vos decís, Rodolfo, un cambio de reglas tan repentino y además por la señal que eso traduce para sectores que van mucho, y para inversiones que van mucho más allá incluso de lo que es este sector específico. Así que esperemos que la respuesta no tenga que venir de la Corte a la vuelta de muchos años, sino que haya una salida superadora en el corto plazo. Y es clarísima esa estrategia de pegar y después conversar, después negociar, ¿no? Seguramente nos lo va a contar el doctor Enrique Stile en la cuestión del teletrabajo. Primero pegan y después salen a conversar, a preguntar a los sectores. Bueno, nos volvemos a ver en un rato. Muy buena tu exposición. Muchas gracias, Enrique. Es hora, te despido, y ahora es hora de recibir a otro Enrique, al doctor Enrique Stile, que es experto en temas laborales, otro de los grandes temas, el cuarto y también súper importante, el tema de la relación del derecho laboral, de la relación de nuestras empresas, nuestras organizaciones con nuestros colaboradores. Es un gusto tenerte esta mañana, Enrique, nuevamente. Ya nos habías acompañado en otra oportunidad. Te doy la bienvenida y quiero arrancar poniendo ya en un tema difícil, que es la cuestión de la prohibición de realizar despido y la doble indemnización. Te doy la bienvenida y te pregunto qué herramientas tienen hoy las empresas que necesitan necesariamente frente a la gran crisis de encarar planes de reestructuración. Muchas gracias, Rodolfo. Bueno, es obvio que la mayoría de las empresas hoy necesitan reestructurar, no solo por el impacto económico que tiene la cuarentena, sino porque hoy, con el avance tecnológico que nos impulsó la cuarentena, con esto del teletrabajo, invertir en sistemas, muchas empresas se están dando cuenta que también sobra gente. Hay que ser más eficiente, está cambiando la forma de hacer negocios, el e-commerce, entonces tenemos la mayoría de nuestros clientes en proceso de reestructuración. Pero, ¿qué pasa? Los despidos están prohibidos hasta el 26 de septiembre y tenemos la doble indemnización hasta el 7 de diciembre. Y acá ya sé que muchos me lo van a preguntar después por las preguntas, a ver qué opino, si se va a extender o no la prohibición. Es difícil decirlo, pero a ver, mi sensación es que si la liberan va a haber una ola de despidos enorme y no les va a gustar. O sea, si la liberan van a volver a poner la vuelta, porque la verdad que hay mucha necesidad de reestructurar. Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer hoy? Porque la verdad que esperar hasta diciembre, o los que vienen esperando hasta septiembre, y ya las empresas no aguantan, pues esto, por lo que vemos, viene para largo. O sea, la crisis económica, o el home office, o la vuelta a trabajar realmente en forma presencial. Entonces, bueno, en adición a esto, las empresas que han presentado, por ejemplo, procedimientos preventivos de crisis, que es un procedimiento que uno tiene que instrumentar para hacer desvinculaciones masivas, todos aquellos que fueron instrumentados con anterioridad a la prohibición de despedir, directamente quedaron frisados, o sea, las empresas tienen esos procedimientos preventivos ahí sin poder despedir. Y los que se iniciaron con posterioridad, por ejemplo, en el caso de LAN, ni siquiera los aceptaron, con lo cual forzaron a LAN también a hacer lo voy a comentar, un plan de retiro voluntario. Entonces, acá tenemos dos casos distintos para reestructurar. Uno son los que llamamos el cherry picking, desvincular personas puntuales, y otra cosa que diferenciar las vinculaciones masivas cuando necesitas desvincular un 20-30% de tu personal.
Cuando hablamos de desvinculaciones individuales, que necesito sacar 10 personas y ya las tengo identificadas, la opción que hay hoy es el mutuo acuerdo de partes. Está funcionando, nosotros estamos haciendo bastantes. Obviamente requiere el consentimiento de los empleados, pero hoy está vigente la doble, con lo cual nadie va a aceptar menos que la doble. Hay un riesgo de que las empresas no sigan aumentando los sueldos, y la verdad que cobrar, para la gente que tiene bastante antigüedad, la indemnización duplicada, y si encima de eso se le mete el bonus proporcional, las stock options y algo más, y se instrumenta bien como gratificación por cese, cobrar toda esa plata libre de impuestos, mucha gente está aceptando. La verdad que están funcionando los acuerdos 41. ¿Cómo se instrumenta esto? Bueno, muy fácil. Se habla con el empleado, una vez que se llega a un consenso, uno acuerda un día, un horario en un escribano y se firma. Está la opción de hacerlo entre los juzgados, pero están cerrados. Está también la opción de hacerlo entre el Ministerio de Trabajo, pero las audiencias ahora están dando para octubre y noviembre, y en el interín el empleado cambió de opinión, así que nada más se puede firmar una vez que se puede incluir una vez que se firma. ¿Qué ventajas y desventajas tienen estos acuerdos? Bueno, la desventaja principal es que al no ser despidos y no ir al seclo, no tiene el efecto de cosa jugada. Por lo cual, esto no evita que el día de mañana ellos puedan iniciar un reclamo. Pero la verdad que si se maneja bien, se paga lo de ley, se le exige al empleado que lleve un empleado elegido por él, esto es muy importante, que no se lo ponga la empresa, ni el estudio de la empresa, que el empleado elija su abogado, y que el acuerdo sea claro, no vemos riesgo. Y sobre todo es importante acá las comunicaciones con el empleado, que serán por Zoom, por WhatsApp, que no parezca que es una presión para despedirlo, ¿no? Porque los despidos están prohibidos, y si se hace mal, el empleado podría pedir la recontratación de poder cobrar. Entonces hay que ser muy cuidadoso en cómo se maneja toda la negociación para las salidas. Después tenemos las vinculaciones masivas, que esas están funcionando. Hay muchas empresas que ya no aguantan, rubros, por ejemplo, no sé, turismo, aviación, mismo petróleo, algunas, no sé, todas las empresas, restaurantes, cadenas, o sea, que necesitan realmente, les sobra 30-40% de personal y necesitan reestructurar. Bueno, y no importa si es uno o es otro, es a nivel masa. En estos casos lo que se está haciendo son planes de retiro voluntario, que también están funcionando. Hay que diferenciar entre si acá hay sindicato o no hay sindicato. Si hay sindicato, lo ideal es empezar la conversación con el sindicato, hacer un acuerdo marco, acordar los términos. Por lo general el sindicato te pide un compromiso que una vez que termine esto no despedir, o un compromiso de recontratación si después las cosas funcionan, o no tocar determinada gente. Bueno, eso es lo que suelen pedir los sindicatos, y después, bueno, acordar un monto que sea razonable. Difícilmente en un plan de retiro voluntario la gente acepte menos que lo legal. O sea, menos que la doble, ya lo hemos visto, muchos han querido ofrecer el 80, el 60, los resultados han sido muy pobres. Cuanto más se ofrece, más rápido y eficiente son los programas. No hay una fórmula mágica, algunos ofrecen el 20% más, otros ofrecen 3 sueldos, cobertura médica, la posibilidad de recontratación, pero cuanto más se ofrece, más rápido es. Para los empleados que tienen poca antigüedad, a veces es difícil y se tienen que generar distintos incentivos, porque alguien que tiene poca antigüedad no le genera mucho incentivo ir a un PRB. En estos casos, no hay ningún inconveniente en el plan hacer diferenciaciones por distintos grupos de empleados o categorías, no hay inconveniente con eso. Bueno, también acá hay que ser muy cuidadoso con la comunicación, la instrumentación, para estar todo bien. Lo ideal es empezar con un acta de directorio, donde se analiza la situación de la compañía y después se decide por el plan de retiro voluntario. Después se envía una comunicación a todos los empleados, por lo general,
invitándolos a participar, invitándolos a manifestar su interés, a adherirse o a presentarse. Después hay que hacer un cherry picking llamando, pero es importante que sea una invitación. Y acá hay que ser muy cuidadosos también en las comunicaciones para evitar que esto sea un derecho a acceder a un plan de retiro. No sea cosa que de repente se te va todo el grupo de un área, o se te va gente que no crees que se vaya, o gente aquí. Entonces vos te tenés que reservar como empresa el derecho de aceptar o no que alguien se sume al plan de retiro voluntario. Esto es importante, que la empresa se tiene que reservar el derecho de hacer, tiene la palabra final por razones operativas o lo que sea, de aceptar o no que alguien se sume a un plan de retiro voluntario. Bueno, es importante también acá que haya una estrategia, que los managers estén comprometidos con el plan, porque la verdad que los que van a hablar con su gente son los managers, por lo cual a veces se hace un bonus por éxito, o un bonus a los gerentes por concluir el plan en determinado tiempo, con tanto porcentaje. Es bastante común. Y bueno, como las negociaciones también son por Zoom y por WhatsApp, porque hoy nos podemos reunir presencialmente, hay que ser cuidadosos y entrenar a la gente que está negociando para que esto no parezca un despido ni haya presión por el despido, porque el riesgo de la reinstalación es alto si las cosas se hacen mal. Y nadie quiere pagar y que después tenemos una medida de reinstalación porque fue un despido encubierto. Entonces con eso hay que tener cuidado. Y acá también tenemos el caso, diferenciando los planes de retiro voluntario de los directores y gerentes, cuando los abarcan a ellos. La verdad que los casos de directores y gerentes tienen el problema que, a diferencia del resto, arriba del 67%, que es el cálculo de la indemnización con Bisotti, las sumas están grabadas. Arriba del 67% de la indemnización calculada, ¿no? A eso me refiero con Bisotti, están grabadas. Y la verdad que siempre genera un poco de ruido, negociaciones. Muchas empresas están en estos casos, ya sea en los planes, los acuerdos individuales o en los planes de retiro voluntario, con los directores, y acá también pueden tirar una ala a Roberto, que está en toda la parte cambiaria, se acuerdan indemnizaciones en dólares. En el exterior, desde el punto de vista laboral, no hay problema, no la tendrían que repatriar esa plata, lo cual es un beneficio, y también pagarían impuestos sobre el tipo de cambio oficial. Entonces, cuando uno necesita que se vayan directores o gente de mucha envergadura, esto es una de las posibilidades que hoy se está negociando. Aclarando, Enrique, que no hay acceso al mercado de cambio, ¿no? Digamos, los dólares los tenés que tener por otra manera. Exactamente, los tenés que conseguir de alguna manera, eso es cierto. Pero si los conseguís, y de la forma que Roberto después le pueda comentar, es un buen incentivo. En estos casos también, y yendo al plan de retiro voluntario y también hinchando con los directores, siempre hay que tener abogado del empleado, y en los casos que hay sindicato, lo recomendable es que participe el abogado del sindicato, que los sindicatos firmen un acta de acuerdo. La verdad que hay que estar cubiertos de estos planes para que después no haya reclamos. Pero bueno, así es como están hoy las empresas reestructurando. No hay muchas otras posibilidades. La verdad que venimos reestructurando ya desde diciembre, fuerte, cada vez más. Y estas son las opciones, no hay otra opción, salvo que uno decida irse a la quiebra o cerrar la persiana, pero la verdad que no hay otra forma de reestructurar la masa salarial, que hoy está pesada porque mucha gente no trabaje porque cambiaron las reglas del juego también, ¿no? Hay mucha gente que va a dejar, por más que empresas estén rentables, que puestos que están en la tecnología los está reemplazando. Enrique, duro el panorama, realmente para todos, para pequeñas, para grandes, para medianas, un duro panorama, sobre todo de cara al futuro, que no da la sensación de que no van a abrir el grifo y van a ir llevando lentamente a las empresas a situaciones de insolvencia muy, muy preocupantes. En todo este escenario aparece la nueva ley de teletrabajo, que uno lo tomaba como una gran alternativa, y aparecen regulándolas, bueno, metiéndose en este tema. ¿Cómo
¿Cómo lo ves? Danos tu opinión, cómo es la cuestión de la implementación. Van a ser 90 días después de finalizar la pandemia, si alguna vez, perdón, el aislamiento, si alguna vez lo dan por finalizado. ¿Cómo lo estás viendo? Sé que te han consultado, danos tu No, opinión. sí, lo tenemos claro. De hecho, ya veníamos trabajando antes en muchos programas de teletrabajo, de home office, y en el mundo se venía ya hablando mucho. Yo estoy conectado mucho internacionalmente de la modalidad de teletrabajo. En realidad el COVID hizo adelantarse una situación que ya estaba planificada para 5 o 6 años o 10, como que había una tendencia a migrar a esto. La ley, a ver, tiene una parte mala, pero tampoco es un desastre si uno la compara con el resto de las normas internacionales, ¿no? O sea, de alguna manera deja de ser un beneficio. Antes las empresas daban como beneficio teletrabajo, bueno, andás 2 días a tu casa, 3, y hoy pasó a ser una nueva modalidad contractual, ¿no? Como plazo fijo, como por tiempo indeterminado. Es una nueva forma de trabajar y por eso la regulan. Tiene, a ver, ya toda la idea, se las resumo brevemente, mismos derechos y condiciones, tiene unas particularidades como el derecho de desconexión digital, que eso es lo mismo que pasa en Francia, en otros países, que hay que diferenciar, me parece, del management, los gerentes y las personas que no están, o los profesionales, de aquellos empleados que están, por ejemplo, haciendo data entry, home office, ¿no? Yo creo que está más dirigido a ello, y la ley hace mucha diferencia entre personal sindicalizado y no sindicalizado, la regulación de los convenios colectivos del home office, o sea, se mete mucho en el sindicato a regular, con lo cual cuando habla de desconexión digital yo me imagino que será, no sé, un Atento o una empresa así que tiene a toda su gente trabajando de su casa, bueno, a cierta hora corta. El resto, como va a ser como seguimos trabajando, no le vemos problema. Tiene la parte de jornada también acordada, para todos, no solo para después la gente con menores de 13 años o discapacidad, que se acuerda la jornada, da un poco de flexibilidad, a veces se puede acordar en un nuevo mundo que se vive, no sé, que se trabaje más horas lunes, martes y jueves y los viernes se termina al mediodía, no sé, también pensando en formas de dar mayores beneficios, cuando hoy es difícil dar aumento de sueldo, tal vez algún tipo de estos beneficios puede compensar esa parte. Habla también de jornadas especiales para, bueno, personas con niños, menores de 13, discapacitados o adultos. La verdad que viendo un poco lo que está pasando en Estados Unidos, en el mundo, lo que es la vuelta a los colegios, muchos ya están volviendo, parecido a cómo va a volver el trabajo, van 2 veces por semana, 3 veces de homeschooling, como que esto un poco de alguna manera se va a quedar. Y creo que esto viene para regular un poco ese esquema que también se está viendo. ¿Qué le tocarías vos vía regulación? ¿Qué te parece que habría que No, tocar? el gran tema acá, que bueno, iba a llegar ahora, es la reversibilidad. Es el tema más espinoso, más áspero, o sea, hemos hecho montones de presentaciones a través de empresas, de cámaras, de escritos, y no nos escucharon al principio. Hubo mucha, porque ya los proyectos circulaban antes. Entendemos porque hemos tenido alguna reunión o hemos tenido alguna comunicación del Ministerio de Trabajo, o sea, como que lo estarían analizando. La verdad que es inviable, pero si uno se pone a pensar, es lo que pasa en Argentina siempre. Hoy la renuncia ya no existe más. El que se quiere ir, en vez de renunciar, deja de trabajar o espera que lo echen. Esto de alguna manera, la consecuencia, ¿cuál es? El que se quiere ir dice, quiero volver a la empresa y se considera despedido. O sea, no hay multas ni sanciones salvo el derecho a considerarse despedido. Va a ser difícil, y acá hay que diferenciar 2 cosas, que también están en la norma. A veces la gente la lee muy arriba y no están así. Una cosa son las relaciones que ya venían trabajando. Yo tengo una oficina, iba siempre a tal lugar, acepto porque es voluntario pasarme a teletrabajo, es un acuerdo. Bueno, de repente no me resultó, quiero volver a la oficina porque por algún motivo.
es una situación. Distinto es si yo contrato hoy a alguien de cero en teletrabajo y nunca tuvo oficina. ¿A dónde lo voy a mandar? Claro. No tengo lugar. Nunca la tuvo. No es un derecho a volver. ¿A dónde volver si nunca tuvo ese lugar? Entonces, de alguna manera hay que diferenciar esas dos situaciones. Y después la ley habla también mucho de la reglamentación por la parte del sindicato. Y puntualmente en este punto habla de las nuevas contrataciones se regirán por acuerdo colectivo a aquellos personales convencionados, ¿no? Con posterior a la norma. Con lo cual, esto tiene que regularse, hay mucha presión, espero que lo hagan, la verdad que si no lo hacen sería una lástima porque desincentiva una modalidad que puede ser útil en la situación de hoy. Y para terminar, no sé si tengo tiempo, en 2 minutos de esta ley, tenés el tema de la compensación por mayores gastos, que esto es algo nuevo, que a mí me parece un disparate, pero es lo que hay, porque también te estás ahorrando los gastos del viaje, del transporte, de la vestimenta, pero bueno, hay que buscar una fórmula de hacerlo bien, no está claro, porque en Argentina cuando uno, este tipo de regulaciones permiten los reclamos por empleo no registrado, sumas en negro, o sea, hay que armar bien. Yo prefiero que me pasen la factura de Wi-Fi y pagársela como reembolso de gastos y una política que la usa solo para esto y la familia tiene otra Wi-Fi aparte para el Zoom y las otras cosas. Venir a ser lo mejor. Y para finalizar, bueno, esto entra a los 90 días, como dijiste vos, en vigencia después del ASPO, no del DISPO, que, no sabemos cuándo terminar. Me imagino, por algún afiche que vi, que va a terminar antes del 17 de octubre. Sí. Me imagino. Así es. Si te parece, Enrique, mientras invitamos a Pablo, a Roberto y a tu tocayo Enrique a que vuelvan de nuevo con nosotros y nos acompañen para el segmento de preguntas y respuestas. Les recuerdo que tienen ustedes debajo un botón, tenemos 2 preguntas para hacer. Aprovecho en este momento para contarles a todos ustedes que el jueves 10, entre las 10 de la mañana y las 11, o sea, el próximo jueves vamos a hacer el primer capítulo del Foro Nacional del Talento. El título es El valor de la emoción y la salud mental en las empresas, habilidades y talentos para ser competitivos en una nueva realidad. Nos va a acompañar el presidente de nuestra división Líder de Conocimiento, el doctor Facundo Manes, que es fundador y presidente honorario de su prestigiosa fundación INECO. Otro gran speaker, keynote speaker, Alejandro Melamed, director general de Humanize Consulting, y bueno, una subdirectora operativa del instituto de la fundación INECO, la doctora María Roca, que también nos va a acompañar en este interesantísimo tema mirado desde el punto de vista de las neurociencias. Bueno, los tengo a nuestros 4 prestigiosos abogados de nuevo en la pantalla. Son las 10, tenemos 7 minutos, son las 10 y 23 minutos, así que tengo una pregunta de Mauricio Rampone para Roberto. Dice si podrás repetir cuál es la normativa vigente para el pago de deudas financieras, capital o intereses con acreedores del exterior. Sí, con mucho gusto. A ver, hay una normativa general que es que se puede pagar. La restricción, que es temporaria, es lo que no se puede pagar ahora y es temporaria hasta el 31 de octubre, son el capital de las deudas convinculadas. Esa es exclusivamente la restricción. Podés pagar el interés, pero cualquier otra deuda es libre absolutamente el pago a través del mercado de cambios oficial. Correcto, muy bien. Horacio Uliarte pregunta, bueno, supongo que es para Enrique Stile, ¿cómo funciona en el caso de la UOCRA el tema de los despidos, puesto que el empleo está atado a que dure la obra? Bueno, lo que está suspendido o prohibido son los despidos sin causa y por fuerza mayor o falta de designación de trabajo. No están suspendidos los despidos con causa, ni los despidos por plazo fijo, ni las contrataciones eventuales, que sería asimilable a los contratos de la UOCRA. Lo que no quita que hemos visto algún amparo o un juez ordenando una reinstalación frente a despidos distintos, ¿no? Incluso por periodo de prueba, por despidos con causa. Pero el principio general sería ese. Yo creo que no debería ir, porque lo que están prohibidos son los despidos sin causa
y por fuerza mayor o falta de disminución de trabajo. No se refiere a otros tipos de despido. Ok, gracias. Son 10:24, vamos a intentar terminar 10:30. Con una pregunta voy pidiéndoles la respuesta y un mensaje final para cada uno de ustedes en el mismo orden en el que trabajamos hoy. Pablo, bueno, tu opinión sobre esta cuestión de la presencia de la ideología en la regulación, hiciste mención de la cuestión de IGJ, las cuestiones de género. Un comentario, una reflexión tuya sobre ese tema y este otro tema que también conversamos con Enrique Beramendi, que es el tema de la posición que va a tener nuestro máximo tribunal en estos temas pro-business, pro-inversión o anti o intervencionismo. Sí, como bien decía Rodolfo, la parte ideológica siempre está presente, está claro que, como dije antes, en esta nueva administración hay una inclinación a tener un poco más de control y de intervención en la vida privada. El tema de la cuestión de género, si bien, como dije, no es novedoso a nivel mundial, implica de alguna manera ir de a poco metiéndose en asuntos que posiblemente atañen más a la esfera privada. Hoy por hoy pareciera que está más abocado a empresas, como dijimos, que tengan algún tipo de intervención con el Estado, o tengan participación del Estado, o recauden estas sociedades de ahorro. Con lo cual, habría que ver si esto se extiende más allá de eso, lo cual creo que no sería tal vez lo mejor, porque al fin y al cabo cuando uno hace un emprendimiento, el director, el gerente tiene que ser alguien de su confianza, independientemente que sea varón o mujer. O sea, y la verdad que a uno le impongan este tipo de conductas, que tal vez sean bien intencionadas, podría llegar en algún momento a interferir con la esfera privada de cualquier emprendimiento o cualquier emprendedor que de alguna manera confía en vos, Rodolfo, y no tiene por qué salir a buscar a alguien de otro género. Pero esto, como dije antes, esto recién empieza, creemos que es una tendencia y obviamente habrá que seguirlo de cerca para ver si esto va más allá del EGJ, si la CNB acompaña con alguna resolución un poco más concreta, y bueno, habrá que verlo, pero claramente hay una cuestión, no en el tema de género, porque el tema de género es una discusión más allá de la política, pero el tema de ver en este gobierno un poco más de intervención en la vida privada es algo que claramente es notorio desde que comenzó esta administración, ¿no? Así es. Muchas gracias, Pablo. Roberto, para vos, no tenés la bola de cristal, ninguno de nosotros la tiene, pero ¿cuándo termina esta cuestión de las restricciones cambiarias y qué hacer en el mientras tanto? ¿Qué hace la empresa, qué hace el particular en el mientras tanto? ¿Espera? ¿Wait and see? A ver, la empresa se tiene que cuidar muchísimo de seguir las normas, porque el incumplimiento de las normas está penada con un régimen penal cambiario. Con lo cual, haciéndonos un poco de bandera, es indispensable un abogado cercano a quien preguntarle, reconfirmar ante cualquier operación dudosa que hagan, tener una opinión legal que la respalde, porque las consecuencias de no cumplir son muy graves. Ahora bien, ¿por qué afirmo que va a haber un cambio que puede ser hoy o más adelante, pero en un corto plazo? Por lo que dije antes, que quiero repetir, que es, las cuentas no cierran. No hay suficientes dólares para venderle a este precio a todos los que demandan. Entonces, la forma que se equilibra es o se sube el precio, que pareciera que no va a ser el camino, o se restringen los caminos a quienes pueden tener acceso. Entonces, eso es lo que hace a que cada vez vaya a haber más caminos. ¿Cómo se sale? A ver, se sale como vimos en el 2016, con mucha confianza. Cuando viene un gobierno con mucha confianza, puede liberalizar las normas. No es gratis, porque obviamente esto suban el precio, cambios se reflejan en la inflación, pero es necesario mucha confianza, que por el momento no se ve que esta administración económica, por lo menos en lo económico, lo tenga. Estamos como en un encerrón. Muchas gracias, Roberto. Enrique, quiero volver con vos sobre el tema de la Corte. Tiene desde el 2014, creo que tiene para resolver la cuestión del Consejo de la Magistratura, viene este tema de la reforma de la justicia, que ahora dicen que no es reforma de la justicia. ¿Cuál es tu opinión sobre el rol de la Corte, aunque demore en llegarle como tribunal de última instancia? ¿Qué rol tiene en la República la Corte en el día de hoy?
Es una pregunta clave y al mismo tiempo muy difícil, porque como bien vos mencionás, Rodolfo, y lo puede ver cualquier persona que siga atentamente los temas, el manejo de los tiempos de resolución de las cuestiones por los tribunales en general, pero particularmente por la Corte, también tiene una significación política. Y no estoy diciendo algo impropio, no estoy hablando acá de que el tribunal se maneja por razones políticas, sino que tienen los tiempos de decisión una significación política. Como bien vos mencionás, en el caso de la reforma del Consejo de la Magistratura realizada en el año 2008, la Corte todavía no se pronunció. Paradójicamente, respecto de la modificación del Consejo de la Magistratura que tuvo lugar en el 2013, la Corte se pronunció en el 2014. Entonces, uno dice cómo un caso que se inició en 2008 se resolvió después o no se resolvió aún cuando ya se resolvió uno que se inició en el 2013. Creo que eso tiene que ver un poco con los vaivenes de todas las situaciones que mencionábamos en nuestra charla, los vaivenes incluso dentro de los mismos jugadores, ¿no? Dentro de los mismos sectores que muchas veces en función de la dinámica de las situaciones terminan teniendo un posicionamiento u otro. Yo creo que institucionalmente lo importante es que más tarde o más temprano lleguen esas señales. Y te doy un ejemplo que se toca muy directamente con el tema de los servicios TIC y el reciente DNU. En el 2006 se sancionó una ley en el Congreso que estableció que los decretos de necesidad y urgencia siguen vigentes mientras las dos cámaras no los hayan rechazado en forma expresa. ¿Qué significa esa ley? Esa ley significa que cualquier DNU va a regir mientras el presidente logre controlar al menos una de las dos cámaras del Congreso. Esto es, por un DNU el presidente puede hacer lo que no puede hacer el Congreso porque requiere la conformidad de las dos cámaras. Esa ley fue muy cuestionada por la doctrina, fue cuestionada en el debate, etc. Se sancionó en 2006. Estamos en el año 2020 y la Corte todavía no se pronunció sobre si esa ley es constitucional o no. Entonces me parece que esto hace a la importancia de tener seguridad jurídica. No solo que el legislador, que el Poder Ejecutivo sean cuidadosos de los derechos, sino que también haya definiciones de parte del Poder Judicial en cuanto hasta dónde llegan las atribuciones de uno y de otro poder, ¿no? Pero esperemos que en los próximos meses tengamos un poco más de claridad en estas cuestiones. Bueno, muchísimas gracias. Estamos pasados unos minutos. Tengo una pregunta para vos, Enrique Stile. Si hay alguna novedad, pregunta Andrés Jojendal, si hay alguna novedad respecto de los empleos eventuales del gobierno contratados hace muchos años en forma recurrente, la ley 471, salud, educación, etcétera, en Cava. No, la verdad que no tengo ninguna novedad de ese tema. Por lo general no hacemos derecho laboral público. Es bastante complejo lo que cerramos el Estado en esto. O sea, bastante con el derecho laboral privado. Y es un mundo distinto, y no somos abogados del Estado. Exacto. Entonces, tiene un montón, a ver, la verdad que tiene un montón de regulaciones de empleo público propias de cada jurisdicción, de cada provincia, de cada municipio, y aparte la ley de empleo público como que no... Así es. No es algo en lo cual nos especializamos ni trabajamos. Bueno, muy bien, con las disculpas para todos ustedes, son 10:33. Antes de irnos, agradecerles el tiempo y el conocimiento que transmitieron nuestros 4 abogados, integrantes del estudio, Marval, O'Farrell y Mayral, Pablo, Roberto, Enrique, los dos Enrique, Veramendi y Stile. A todos ustedes por acompañarnos. Recuerden, el jueves que viene a las 9 tenemos un gran encuentro, el primer capítulo del Foro Nacional de Debate. Nos ayuda mucho que contesten la encuesta que van a tener, que les va a aparecer en pantalla cuando terminemos aquí la transmisión. Agradecerle a todo el equipo de Marval que nos ayudaron con la organización de este evento, y a todo el equipo de Líder Argentina. Trabajan con excelencia, trabajan muy bien. Les deseo a todos ustedes para lo que resta de la jornada un buen tiempo. Gracias a todos por su presencia. Me despido con el deseo que hayan cumplido las expectativas que los movió a inscribirse y a estar 90 minutos aquí frente a la computadora. Y por supuesto con el deseo de que estén todos bien y encontrarnos nuevamente en el próximo evento de Líder Argentina. Que tengan una muy buena mañana. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Que pasen bien.